Entrevista extraterrestre. Capítulo 9. Cronología de eventos. Para esta entrevista tomé notas, porque ella me dio un montón de fechas y nombres que seguramente me hubiera sido imposible recordar sin escribirlos. Yo no solía tomar notas, pero durante esta lección se me ocurrió que era importante registrar la información exactamente como me la estaba transmitiendo. Sin embargo, descubrí que el hecho de tomar notas me hizo mucho más difícil focalizarme en la recepción del mensaje de ella. A veces la concentración en tomar notas me hacía perder el hilo de las ideas, por lo que tuve que pedirle que se repitiera varias veces. Ella se mantuvo en contacto con el oficial de comunicaciones de la Estación Espacial del Cinturón de Asteroides, de quien ella recibía gran parte de esta información. Como era un oficial, un piloto, un ingeniero del dominio, y no un historiador, debía obtener esta información de los registros de las misiones de reconocimiento llevadas a cabo por otros oficiales de la Fuerza Expedicionaria del Dominio. Transcripción oficial de la entrevista. Máximo secreto. Entrevista al extraterrestre, 27 de julio de 1947. Primera sesión. La verdadera historia de la Tierra es muy extraña. Es tan absurda e increíble que nadie en la Tierra ha tenido éxito en sus intentos por investigarla. Una gran cantidad de información vital se ha perdido. Un enorme conglomerado de reliquias ilógicas y mitologías han sido introducidas arbitrariamente. La naturaleza volátil de la Tierra misma hace que cíclicamente se oculte, mezcle y destroce toda prueba física. Estos factores, combinados con la amnesia, sugestiones posthipnóticas, fachadas falsas y manipulación encubierta, hacen que una reconstrucción de los orígenes e historia de las civilizaciones en Tierra sean prácticamente indescifrables. Cualquier investigador, no importa lo brillante que sea, está condenado a revolcarse en un lodazal de supuestos improbables, hipótesis imposibles y un eterno misterio. Dado que el dominio no sufre de estas afecciones y tiene la ventaja de la memoria, la longevidad y un punto de vista diferente, voy a añadir algunas aclaraciones a su conocimiento fragmentario de la historia de la Tierra. Estas son algunas de las fechas y acontecimientos que no se mencionan en los libros de historia de la Tierra. Estas fechas son importantes porque proporcionan alguna información sobre la influencia del Viejo Imperio y del dominio sobre la Tierra. He asistido a varias reuniones informativas, brindadas por nuestro personal de control de misión, sobre la situación general de la Tierra durante los últimos cientos de años. Voy a basarme principalmente en los datos recopilados, en los registros capturados tras la invasión al cuartel general planetario del Viejo Imperio. Desde entonces, la Fuerza Expedicionaria del Dominio ha seguido el progreso general de los acontecimientos en la Tierra. Como ya he mencionado, en algunos casos el dominio ha optado por intervenir en determinados asuntos en la Tierra con el fin de garantizar el éxito de nuestros planes de expansión a largo plazo. Aunque el dominio no tiene ningún interés en la Tierra, per se, o en la población de seres, en este planeta, es nuestro interés garantizar que los recursos de la Tierra no sean destruidos o dañados. A tal efecto, ciertos oficiales del dominio han sido enviados a la Tierra en misiones de reconocimiento para recolectar información. Las siguientes fechas y eventos se han extrapolado a partir de la información acumulada en los archivos de datos del dominio, al menos los que son accesibles para mí desde el Centro de Comunicaciones de la Estación Espacial. 208.000 a.C., establecimiento del Viejo Imperio, cuya sede está ubicada cerca de una de las estrellas de la constelación de la Osa Mayor de esta galaxia. Las fuerzas invasoras del Viejo Imperio conquistaron el área con armas nucleares en algún momento anterior. Después que la radiactividad disminuyó y la limpieza y restauración se completaron, recibió la inmigración de seres de otra galaxia a esta galaxia. Aquellos seres crearon una sociedad que se mantuvo hasta hace unos 10.000 años cuando fue suprimida por el dominio. Muy recientemente la civilización de la Tierra ha llegado a parecerse en muchos aspectos a aquella civilización, ahora que ha quedado libre de su control inmediato. En particular, la apariencia y tecnología de transporte, como aviones, trenes, barcos, motores de combustión y automóviles, así como lo que ustedes consideran arquitectura moderna o futurista, la que emula el diseño de edificios en las principales ciudades del Viejo Imperio. 75.000 a.C., los registros del dominio contienen muy poca información acerca de las civilizaciones en las masas continentales de la Tierra de la Atlántida y Lemuria, sin embargo sabemos que coexistieron en la Tierra más o menos al mismo tiempo. Al parecer, ambas civilizaciones fueron fundadas por los remanentes de culturas electrónicas espaciales, que huyeron de sus sistemas planetarios nativos para escapar de la persecución política o religiosa. El dominio sabe que un edicto de hace años del Viejo Imperio prohibía la colonización de planetas no autorizada. Por lo tanto, es posible que su destrucción fuera causada por fuerzas policiales o militares que perseguían y destruían a los colonos como criminales. Aunque esta es una suposición probable, no existe evidencia concluyente que explique la completa destrucción y desaparición de estas dos civilizaciones electrónicas.
Otra posibilidad es que una masiva erupción volcánica submarina en la región del lago Toba, en Sumatra y el monte Krakatoa en Java, causó la destrucción de Lemuria. Las inundaciones causadas por la erupción afectaron a todas las masas de tierra, incluyendo las montañas más altas. Los sobrevivientes de la destrucción de la civilización de los lemures son los primitivos antepasados de los chinos. Australia y las zonas oceánicas al norte eran el centro de la civilización de Lemuria y son la fuente de las razas orientales. Ambas civilizaciones poseían conocimientos de electrónica, el vuelo y otras tecnologías comunes a las civilizaciones espaciales. Al parecer, la erupción volcánica expulsó tal roca fundida, produciendo un vacío bajo la corteza de la Tierra, que causó que grandes áreas de masas terrestres se hundieran por debajo del nivel de los océanos. Las áreas continentales ocupadas por ambas civilizaciones fueron cubiertas con material volcánico, y luego sumergidas, dejando muy poca evidencia de que alguna vez hubieran existido, excepto por las leyendas de un diluvio universal que prevalecieron en todas las culturas de la Tierra, y para los sobrevivientes que generaron las razas y culturas orientales. Esa clase de explosión volcánica colosal llena la estratosfera con gases tóxicos, que se esparcen alrededor del planeta. Los residuos habituales de estas erupciones volcánicas pueden fácilmente causar una lluvia que dura por 40 días y 40 noches, debido a la contaminación atmosférica, así como al extenso periodo durante el cual la radiación del Sol es desviada hacia el espacio, causando un enfriamiento global. Ciertamente tal acontecimiento podría causar una era de hielo, la extinción de muchas formas de vida, y muchos otros cambios de relativamente largo plazo, que duren miles de años. Debido a los innumerables tipos de eventos catastróficos naturales mundiales, que son propios de la Tierra, este no es un planeta adecuado para ser habitado por seres. Además ha habido cataclismos globales ocasionales causados por seres, como el que destruyó a los dinosaurios hace más de 70 millones de años. Esta destrucción fue causada por una guerra intergaláctica durante la cual la Tierra, y muchas otras lunas y planetas vecinos, fueron bombardeados con armas atómicas. Las explosiones atómicas causan precipitaciones atmosféricas muy parecidas al de las erupciones volcánicas. La mayoría de los planetas en este sector de la galaxia han sido desiertos inhabitables desde entonces. La Tierra no es deseable por muchas otras razones: la intensa gravedad, la atmósfera densa, inundaciones, terremotos, volcanes, los movimientos polares, los desplazamientos continentales, los impactos de meteoritos, los cambios atmosféricos y climáticos, por nombrar algunos. ¿Qué clase de civilización duradera o cultura sofisticada podría desarrollarse en ese entorno? Además, la Tierra es un planeta pequeño de una estrella marginal de la galaxia. Esto hace que la Tierra esté muy aislada geográficamente de las civilizaciones planetarias más concentradas que existen hacia el centro de la galaxia. Estos hechos obvios han determinado que la Tierra pueda ser utilizada exclusivamente como un jardín zoológico o botánico, o para su uso actual como prisión, pero no mucho más. 30.000 a.C., la Tierra comenzó a ser utilizada como vertedero y prisión de seres considerados intocables, es decir, criminales o inconformes. Los seres eran capturados, encapsulados en trampas electrónicas y transportados a la Tierra desde varias partes del viejo imperio. Estaciones de amnesia subterráneas fueron instaladas en Marte y la Tierra, en las montañas de Gensori en África, en los Pirineos de Portugal y en las estepas de Mongolia. Estos puntos de monitoreo electrónico crearon pantallas de fuerza diseñadas para detectar y capturar seres cuando estos dejan sus cuerpos al morir. Se les lava el cerebro utilizando una fuerza electrónica extrema, con el fin de mantener a la población de la Tierra en estado de amnesia perpetua. Más controles de población se instalan mediante el uso de mecanismos electrónicos de control de pensamiento de largo alcance. Estas estaciones se encuentran aún en funcionamiento y son extremadamente difíciles de atacar o destruir, incluso para el dominio, que no mantendrá una fuerza militar significativa en este ámbito hasta una fecha futura. Las civilizaciones de pirámides fueron creadas intencionalmente como parte del sistema penitenciario de seres en la Tierra. La pirámide es supuestamente el símbolo de sabiduría del viejo imperio. En el planeta Tierra está concebida para funcionar como parte de la elaborada trampa de amnesia basada en la masa, el significado y el misterio. Estas son la antítesis de las cualidades de un ser espiritual inmortal, que no tiene masa ni significado. Un ser es, por el mero hecho de pensar que es. Masa representa el universo físico, incluyendo objetos tales como estrellas, planetas, gases, líquidos, partículas de energía o una simple taza de té. Las pirámides eran objetos muy sólidos, al igual que todas las estructuras creadas por el viejo imperio. Los objetos pesados, macizos, densos, sólidos, crean la ilusión de eternidad. Los cadáveres envueltos en lino, empapadas en resina, colocados dentro de ataúdes de oro grabados, y enterrados con sus posesiones terrenales en medio de símbolos rípticos, crean una ilusión de vida eterna. Los símbolos densos,
pesados del universo físico son exactamente lo contrario de un ser. Un ser no tiene masa ni tiempo. Los objetos no duran para siempre. Un ser es para siempre. Significado: los significados falsos impiden el conocimiento de la verdad. Las civilizaciones de pirámides de la Tierra son una ilusión fabricada. No son nada más que falsas civilizaciones, urdidas por el culto misterioso del viejo imperio, llamado los Hermanos de la Serpiente. Los significados falsos se inventaron para crear la ilusión de una sociedad falsa, para reforzar aún más el mecanismo de amnesia entre los internos en el sistema penitenciario Tierra. Misterio: está construido de mentiras y medias verdades. Las mentiras causan persistencia porque alteran los hechos que se componen de fechas exactas, lugares y eventos. Cuando la verdad se sabe, una mentira no persiste. Si la verdad exacta se revela, ya no es más un misterio. Todas las civilizaciones de pirámides de la Tierra fueron cuidadosamente construidas, por mentiras, capa sobre capa, hábilmente combinadas con unas pocas verdades. El culto sacerdotal del viejo imperio combinó sofisticadas matemáticas y tecnología de ópera espacial, con simbolismos y metáforas teatrales. Todas ellas son completas simulaciones de la verdad, condimentadas con el atractivo de la estética y el misterio. Los complicados rituales, alineaciones astronómicas, ritos secretos, monumentos macizos, la maravillosa arquitectura, jeroglíficos artísticamente delineados y los dioses animales humanos, fueron diseñados para crear un misterio irresoluble para la población prisionera de seres en la Tierra. El misterio desvía la atención de la verdad, que los seres han sido capturados, se les ha inducido amnesia y fueron encarcelados en un planeta, muy lejos de su hogar. La verdad es que todos y cada uno de los seres en la Tierra llegaron desde algún otro sistema planetario. Ni una sola persona en la Tierra es un habitante nativo. Los seres humanos no evolucionaron en la Tierra. En el pasado, la sociedad egipcia estaba dirigida por los administradores de la prisión o sacerdotes, que, a su vez, manipulaban a un faraón, controlando las riquezas y manteniendo a la población de reclusos, esclavizados física y espiritualmente. En los tiempos modernos, los sacerdotes han cambiado, pero la función es la misma. Sin embargo, ahora los sacerdotes son también presos. El misterio refuerza las paredes de la prisión. El viejo imperio teme que los seres en la Tierra puedan recuperar su memoria. Por lo tanto, una de las principales funciones del sacerdocio del viejo imperio es evitar que los seres en la Tierra puedan recordar lo que realmente son, cómo llegaron a la Tierra y de dónde venían. Los operadores del sistema carcelario del viejo imperio y sus superiores no quieren que algún ser recuerde quienes lo asesinaron, lo capturaron, se robaron todas sus pertenencias, lo enviaron a la Tierra, le provocaron amnesia y lo condenaron a la pena de prisión eterna. Imagine lo que podría suceder si todos los reclusos en la prisión, de pronto, recordaran que ellos tienen el derecho a ser libres. ¿Qué pasaría si de repente se dieran cuenta de que han sido falsamente encarcelados y se levantaran todos juntos contra los guardias? Ellos tienen miedo de revelar cualquier cosa que se parezca a alguna civilización de los planetas de origen de los reclusos. Un cuerpo, una prenda, un símbolo, una nave espacial, un dispositivo electrónico de avanzada, o cualquier otro rastro de civilización del planeta de origen podría dispararle un recuerdo a un ser y recuperarle su memoria. Sofisticadas tecnologías de entrampamiento y esclavización, que fueron desarrolladas durante millones de años en el viejo imperio, se han aplicado a los seres en la Tierra, con la intención de crear una falsa fachada de la prisión. Todas estas fachadas se instalaron en la Tierra al mismo tiempo. Cada pieza es una parte totalmente integrada del sistema penitenciario. Esto incluye una religión confusa sin sentido y de doble discurso. Cada civilización de pirámides utiliza esto como parte de un mecanismo de control para mantener a la población esclavizada por la fuerza, por el miedo y la ignorancia. El embrollo indescifrable de información irrelevante, diseños geométricos, cálculos matemáticos, alineamientos astronómicos, son parte de una falsa espiritualidad basada en objetos sólidos, en lugar de espíritus inmortales, con el fin de confundir y desorientar al ser en la Tierra. Cuando el cuerpo de una persona moría, estos eran enterrados con sus posesiones terrenales, incluido su antiguo cuerpo envuelto en lino, para mantener su alma después de la muerte. Un ser no tiene alma. Un ser es un alma. En el planeta hogar de un ser, sus posesiones materiales no se perdían, ni eran robadas o olvidadas cuando el ser moría o abandonaba el cuerpo. Un ser podía regresar y reclamar las posesiones. Si el ser tiene amnesia, no recordará tener alguna posesión. Así, los gobiernos, las compañías de seguros, banqueros, miembros de la familia y otros buitres, pueden recoger sus pertenencias limpias sin temor a represalias de los muertos. La única razón de estos significados falsos es la de inculcar la idea de que un ser no es un espíritu, sino un objeto físico. Esto es una mentira. Es una trampa para un ser.
Innumerables personas han pasado horas interminables tratando de resolver el rompecabezas de Egipto y otras civilizaciones del viejo imperio. Estos son rompecabezas hechos de piezas que no encajan. Una pregunta expresa su propia respuesta. ¿Cuál es el misterio de Egipto y otras culturas de pirámides? El misterio. 15.000 a.C., las fuerzas del viejo imperio supervisaron la construcción de una operación de minería hidráulica en la cordillera de los Andes en la actual Bolivia, cerca del lago Titicaca, en Tiahuanaco, incluyendo la construcción del macizo complejo de edificios de piedra tallada, conocido como Calasasaya y su Puerta del Sol, a una altitud de casi 4.300 metros. 11.600 a.C., el eje polar de la Tierra se desplazó hacia una zona marítima. La última era de hielo llegó a su fin abruptamente, cuando las capas de hielo polar se derritieron, y el nivel del mar subió, sumergiendo grandes áreas de las masas continentales de la Tierra. Los últimos vestigios de la Atlántida y Lemuria fueron cubiertos por el agua. En las Américas, Australia y las regiones del Ártico se produjeron extinciones masivas de animales debido al desplazamiento polar. 10.450 a.C., los planes para la construcción de la Gran Pirámide de Giza fueron hechos por un Eser del viejo imperio llamado Tot. Los 4 conductos de ventilación de la pirámide apuntan precisamente a las principales estrellas en el viejo imperio, vistas desde Giza, en este año. La alineación de las pirámides de Giza en el suelo se corresponde perfectamente con la alineación de la constelación de Orión en el cielo vista desde Giza, en relación con el Nilo, como la representación terrenal de la Vía Láctea en el cielo. 10.400 a.C., según el historiador de la Tierra, Heródoto, registros de la civilización en ruinas de la Atlántida, que contienen tecnología electrónica y otras tecnologías de esa sociedad, fueron enterrados en una cripta debajo de las patas de la Esfinge. El historiador griego escribió que esto fue lo que le dijeron algunos de sus amigos que eran sacerdotes de Anu, el dios sumerio, en la ciudad egipcia de Heliópolis. Sin embargo, es muy poco probable que cualquier rastro de una civilización electrónica hubiera sido dejado intacto en la Tierra por los administradores del sistema penitenciario del viejo imperio. 8.212 a.C., los Veda o himnos védicos son un conjunto de himnos religiosos que se introdujeron en las sociedades de la Tierra. Estos se transmitieron por tradición oral, memorizados de generación en generación. El himno, al niño amanecer, incluye una idea llamada el ciclo del universo físico, la creación, crecimiento, conservación, el deterioro y la muerte o destrucción de la energía y la materia en un espacio. Estos ciclos producen el tiempo. El mismo conjunto de himnos describe la teoría de la evolución. He aquí un tremendo cúmulo de conocimientos que contiene una gran parte de la verdad espiritual. Lamentablemente, han sido incorrectamente evaluados por los seres humanos, y además alterado por los sacerdotes con la mentira y la inversión de los hechos que son una trampa, para evitar que alguien utilice la sabiduría para descubrir una manera de escapar del planeta prisión. 8.050 a.C., la destrucción del planeta sede del gobierno del viejo imperio, en esta galaxia. Este fue el final del viejo imperio, como entidad política en la galaxia. Dado el enorme tamaño del viejo imperio, le llevará al dominio muchos miles de años, conquistarlo por completo. La inercia de los sistemas político, económico y cultural del viejo imperio, seguirá existiendo durante algún tiempo más. Los restos de la flota espacial del viejo imperio, en el sistema solar de la Tierra fueron destruidos finalmente en 1230 después de Cristo. Además de los agentes del viejo imperio, que dirigían el funcionamiento de la cárcel de la Tierra, hubo otros seres del viejo imperio, que vinieron a la Tierra. Como la Tierra ya no estaba bajo el control del viejo imperio, después de su derrota a manos de las fuerzas del dominio, no había ninguna fuerza policial que controlara a renegados militares, piratas espaciales, mineros, comerciantes y empresarios que vinieron a la Tierra para explotar los recursos del planeta para beneficio personal, y muchas otras razones nefastas. Por ejemplo, la historia de la Tierra, de acuerdo con el pueblo judío, describe los Nefilim. El capítulo 6 del libro del Génesis describe el origen de los Nefilim, y aconteció, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y sus hijas nacieron de ellos, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí las mujeres que ellos quisieron. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos a ellas. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El antiguo pueblo judío que escribió el libro de historia, llamado el Antiguo Testamento, eran esclavos, pastores y recolectores. Cualquier tecnología moderna, incluso una simple linterna, es vista como asombrosa y milagrosa para ellos. Ellos le atribuyeron a cualquier fenómeno o tecnología inexplicable, el carácter de obra de un dios.
Por desgracia, este comportamiento es universal entre todos los seres que han recibido amnesia y no recuerdan sus propias experiencias, capacitación, tecnología, personalidad o identidad. Obviamente, si eran hombres, y se aparearon con mujeres de la tierra, no eran hijos de Dios. Eran seres que habitaban cuerpos biológicos con el fin de aprovecharse de la situación política del viejo imperio, o simplemente para disfrutar de las sensaciones físicas. Ellos establecieron pequeñas colonias propias en la tierra más allá del alcance de las autoridades policiales y fiscales. Coincidentemente, uno de los delitos más graves que un ser podría cometer en el viejo imperio era la violación de las normativas fiscales. Los impuestos a la renta se utilizaban como un mecanismo de esclavitud y castigo en el viejo imperio. El más mínimo error en una declaración fiscal transformaba a un ser en intocable, a lo que le seguía su encarcelamiento en la tierra. 6750 a.C., otras civilizaciones de pirámides fueron creadas por el viejo imperio, en la tierra. Estas se establecieron en Babilonia, Egipto, China y Mesoamérica. El área mesopotámica disponía de instalaciones de servicio, estaciones de comunicaciones, puertos espaciales y explotaciones de canteras para estas civilizaciones falsas. El urbanizador fue el nombre dado al primero de una sucesión de administradores del viejo imperio, que se presentaron a la población de la tierra como gobernantes divinos. El urbanizador era un ingeniero en construcción. Su sumo sacerdote recibió el título de gran líder de artesanos. El urbanizador era también el dios de la reencarnación en Egipto. Originó la ceremonia de apertura de la boca, que practicaron los sacerdotes en los funerales para liberar las almas de sus cuerpos. Por supuesto, cuando las almas eran liberadas, estas eran nuevamente capturadas, se les producía amnesia, y eran reenviadas de regreso a la tierra. Los así llamados gobernantes divinos, que siguieron al urbanizador en la tierra, fueron conocidos por los egipcios como guardianes o vigilantes. Su símbolo era la serpiente o dragón, que representa una orden secreta del viejo imperio, llamada los hermanos de la serpiente. Los ingenieros del viejo imperio usaron herramientas de corte de ondas de luz altamente concentradas, para esculpir y excavar bloques de piedra en forma rápida. También utilizaron campos de fuerza y naves espaciales para levantar y transportar bloques de piedra que pesaban cientos o miles de toneladas cada uno. La implantación de algunas de estas estructuras se encontrará que tienen un significado geodésico o astronómico en relación con varias estrellas en esta región galáctica. Los edificios son toscos y poco prácticos, en comparación con los estándares de la mayoría de los planetas. Como ingeniero del dominio, puedo dar fe de que estructuras improvisadas como estas nunca pasarían una inspección en un planeta en el dominio. Bloques de piedra, como los utilizados en las civilizaciones de pirámides, todavía pueden verse, parcialmente excavados, en las canteras de piedra en el Oriente Medio y en otros lugares. La mayoría de las estructuras fueron escenografías construidas precipitadamente, al igual que las falsas fachadas de un pueblo del oeste, en el set de una película. Ellas parecen ser reales, y tener algún uso o valor, pero no tienen ningún valor. No tienen ningún propósito útil. Las pirámides y todos los demás monumentos de piedra erigidos por el viejo imperio, podrían ser llamados monumentos al misterio. ¿Por qué razón habría alguien de desperdiciar tantos recursos para la construcción de tantos edificios inútiles? Para crear una ilusión misteriosa. El hecho del asunto es que cada uno de los gobernantes divinos fueron seres que sirvieron como agentes del viejo imperio. No eran ciertamente divinos, aunque fueron seres. 6248 a.C., el comienzo de la guerra activa entre el Comando Espacial del Dominio y los restos supervivientes de la flota espacial del viejo imperio, en este sistema solar, que duró cerca de 7500 años. Todo comenzó cuando se estableció una instalación en las montañas del Himalaya por un batallón de los 3000 oficiales y miembros de la tripulación de la Fuerza Expedicionaria del Dominio. La instalación no fue fortificada, ya que el Dominio no era consciente de que el viejo imperio mantenía la Tierra como un planeta prisión. La instalación del Dominio fue atacada y destruida por fuerzas espaciales del viejo imperio, que continuaron operando en el sistema solar de la Tierra. Los seres del batallón del Dominio fueron capturados, llevados a Marte, se les indujo amnesia, y fueron enviados de vuelta a la Tierra para habitar cuerpos biológicos humanos. Todavía hoy están en la Tierra. 5965 a.C., investigaciones sobre la desaparición de las fuerzas del Dominio en este sistema solar llevaron al descubrimiento de bases del viejo imperio, en Marte y en otros lugares. El Dominio tomó el planeta Venus como una posición defensiva contra las fuerzas espaciales del viejo imperio. Las fuerzas expedicionarias del Dominio también estudiaron formas de vida sobre Venus, que tiene una atmósfera muy densa, caliente y pesada, de nubes de ácido sulfúrico. Hay pocas formas de vida en la Tierra que pueden soportar un medio ambiente atmosférico como el de Venus.
El dominio también estableció instalaciones secretas o estaciones espaciales en el sistema solar de la Tierra. Este sistema solar tuvo un planeta que se destruyó y fragmentó en el cinturón de asteroides. Proporciona una plataforma de baja gravedad muy útil para el despegue y el aterrizaje de naves espaciales. Es utilizada como una escala galáctica entre la Vía Láctea y las galaxias vecinas. No hay ningún planeta en este extremo de la galaxia que pueda servir de punto de entrada para la llegada de transportes y otras naves. Pero este planeta fragmentado resulta una estación espacial muy ideal. Como resultado de nuestra guerra contra el viejo imperio, esta zona del sistema solar es ahora una valiosa posesión del dominio. 3450-3100 a.C., la intervención en los asuntos en la tierra por los operarios o dioses divinos del viejo imperio está interrumpida en este momento por las fuerzas del dominio. Ellos se vieron obligados a sustituirlos por gobernantes humanos. La primera dinastía de faraones humanos que unió el Alto y el Bajo Egipto se inició con el mando de un faraón que, casualmente, fue llamado Men. Fundó la ciudad capital, llamada Menefer, es decir, la belleza del hombre, en Egipto. Allí comenzó la primera sucesión, de 10 faraones humanos y un periodo de 350 años de caos que siguió en las filas administrativas del viejo imperio. 3200 a.C., como mencioné anteriormente, durante este periodo, la tierra estuvo bajo ataque, entre las fuerzas del dominio y las del viejo imperio. Por supuesto esto no tiene ningún sentido para los arqueólogos e historiadores de la tierra, porque la época egipcia fue un periodo de ópera espacial. Ya que los historiadores de la tierra tienen amnesia, dan por sentado que se trató solamente de un periodo religioso. Además, porque la tecnología y civilizaciones instaladas en la tierra durante este periodo fueron preenvasadas, ellas no evolucionaron en la tierra. Por supuesto, no hay evidencia en ningún lugar de la tierra de una transición evolutiva que hubiera dado lugar a las sofisticadas matemáticas, lenguaje, escritura, religión, arquitectura y tradiciones culturales, en Egipto o en cualquiera de las civilizaciones de pirámides. Estas culturas, con todos los detalles de los tipos de cuerpo, peinados, maquillaje facial, rituales, códigos morales y demás, simplemente aparecieron como paquetes completamente integrados. La evidencia física sugiere que todas las pruebas de la intervención del dominio o de las fuerzas del viejo imperio, o cualquier otra actividad extraterrestre, han sido cuidadosamente limpiadas a fin de no crear sospechas. Las fuerzas del viejo imperio no quieren que los seres de la tierra sospechen que han sido capturados, trasplantados a la tierra y sometidos al lavado de cerebro. Así, los historiadores de la tierra continúan suponiendo que los sacerdotes egipcios no tenían armas de rayos u otras tecnologías del viejo imperio, y creen que nada estaba pasando en la tierra, a excepción de algunos sacerdotes caminando por ahí diciendo amén, como siguen diciendo los cristianos. 3172 a.C., diseño de la red astronómica que une los yacimientos mineros clave y edificios astronómicos de los dioses, en la cordillera de los Andes como Tiahuanaco, Cusco, Quito, las ciudades de Ollantaytambo, Machu Picchu y Pachacamac para la explotación minera de metales raros, como el estaño, para la fabricación de bronce. Los metales eran propiedad de los dioses, por supuesto. Una gran variedad de explotaciones mineras se llevaron a cabo en la tierra en ese momento, debido a la guerra entre la fuerza del viejo imperio y el dominio. Aquellos mineros tallaron algunas esculturas de sí mismos. En ellas se los ve usando cascos mineros. La escultura de Ponce Estela, en el patio hundido del templo Calasasaya, es una representación cruda de un trabajador llevando una herramienta electrónica emisora de ondas de luz, para cortar la piedra, enfundada en su estuche. El viejo imperio también ha mantenido operaciones mineras, en planetas por toda la galaxia por un tiempo muy largo. Los recursos minerales de la Tierra son ahora propiedad del dominio. 2450 a.C., la Gran Pirámide y el complejo de pirámides cerca de El Cairo fueron finalizados. Una inscripción hecha por los administradores del viejo imperio, se puede ver en los llamados textos de la pirámide. Los textos dicen que la pirámide fue construida bajo la dirección de Tot, el hijo de Pa. Por supuesto, nunca hubo un rey enterrado en la cámara, ya que las pirámides no han sido destinadas a ser utilizados como una cámara funeraria. La Gran Pirámide se encuentra precisamente en el centro exacto de todas las masas de tierra de la Tierra, como se ve desde el espacio. Obviamente tales mediciones precisas requieren de la perspectiva aérea y una vista de los continentes terrestres desde el espacio. Cálculos puramente matemáticos del centro geodésico de los continentes de la Tierra no podrían ser realizados de otra manera. Se construyeron conductos dentro de la pirámide para alinearse con la configuración de las estrellas en la constelación de Orión, Can Mayor, y específicamente Sirio. Los ejes también están alineados con la Osa Mayor, donde existía el planeta natal del viejo imperio. Además, Al-Nitak, Draco, Alfa y la Osa Menor Beta.
Estas estrellas son cada uno de los sistemas claves en el viejo imperio, desde los que los seres fueron traídos a la Tierra y depositados como objetos de descarte. La configuración de todas las pirámides de la meseta de Giza intenta crear una imagen espejo, en la Tierra, del sistema solar y ciertas constelaciones en el viejo imperio. 2181 a.C., Min se convirtió en el dios de la fertilidad de Egipto. El Eser, también conocido como Pan, fue también un dios griego. Min, o Pan, fue un Eser que de alguna manera logró escapar del sistema de amnesia del viejo imperio. 2160 a 2040 a.C., una de las consecuencias de la intensificación de la batalla entre las fuerzas del dominio y las del viejo imperio, fue que el control de los gobernantes divinos fue roto en ese momento. Ellos finalmente dejaron Egipto y regresaron a los cielos, por así decirlo, en su derrota. Seres humanos tomaron el papel rector como faraones. El primer faraón humano trasladó la ciudad capital de Egipto de Menfis a Heracleópolis. 1500 a.C., esta es la fecha de la destrucción de la Atlántida dada por los sumos sacerdotes egipcios, Xenofis de Heliópolis, y Sonchis de Sais, al sabio griego Solón. Los sacerdotes de Anu indicaron que el área mediterránea fue invadida por atlantes, por ese tiempo. Por supuesto, estas personas no eran del antiguo continente de Atlántida, en el Océano Atlántico, que existió más de 70.000 años antes. Estos eran refugiados de la civilización minoica en Creta que escapaban de la erupción volcánica, y los maremotos del monte Tera que destruyó su civilización. Las referencias a la Atlántida de Platón fueron tomadas de los escritos del filósofo griego Solón, quien recibió la información del sacerdote egipcio que llamó a la Atlántida, Kepechu, que también fue el nombre egipcio para el pueblo de Creta. Algunos de los supervivientes de la catástrofe volcánica minoica pidieron ayuda a Egipto, ya que ambas eran las únicas civilizaciones de alta cultura en la zona mediterránea de la época. 1351 a 1337 a.C., la fuerza expedicionaria del dominio libró una guerra activa de conquista religiosa contra el misterioso culto egipcio, llamado el sumo sacerdote de Amón, también conocido como los hermanos de la serpiente del viejo imperio. Durante este tiempo el faraón Akenatón abolió el sacerdocio de Amón y trasladó la capital de Egipto desde Tebas a la nueva ubicación de Amarna, en el centro exacto geodésico de Egipto. Sin embargo, este plan para derrocar al control religioso del viejo imperio fue rápidamente echado a perder. 1193 a.C., en el cercano Oriente y Acaya, los griegos y troyanos lucharon por la supremacía, que terminó con la destrucción de Troya como el final de la guerra. Durante este mismo tiempo, se estaba librando otra guerra en el espacio del sistema solar entre dos fuerzas por el control de las estaciones espaciales de los alrededores de la Tierra. En este periodo de 300 años hubo una muy violenta resistencia a las fuerzas del dominio por parte de las fuerzas remanentes del viejo imperio. Pero no duró demasiado, ya que es inútil resistirse al dominio. 850 a.C., Homero, el poeta griego ciego, escribió las historias, los dioses, como tomadas, con modificaciones, a partir de fuentes previas basadas en los textos védicos, textos sumerios, la mitología babilónica y egipcia. Sus poemas, así como muchos otros mitos, del mundo antiguo son descripciones muy precisas de las hazañas de seres en la Tierra que fueron capaces de evitar las operaciones de amnesia del viejo imperio, y funcionar sin cuerpos biológicos. 700 a.C., los himnos védicos fueron traducidos por primera vez en la lengua griega. Este fue el comienzo de una revolución cultural en la civilización occidental que ha transformado las crudas y brutales culturas tribales en repúblicas democráticas basadas en una conducta más razonable. 638 a 559 a.C., Solón, el sabio de Grecia, informó de la existencia de la Atlántida. Esta era información que recibió de los sumos sacerdotes del viejo imperio, Xenofis de Heliópolis y Sonchis de Sais, con quienes estudió en Egipto. 630 a.C., Zoroastro creó prácticas religiosas en Persia, alrededor de un Eser, llamado Ahura Mazda. Este fue otro de los muchos y cada vez más numerosos dioses monoteístas, creados por los operarios del dominio para desplazar a la panoplia de dioses del viejo imperio. 604 a.C., Lao Tse, un filósofo que escribió un pequeño libro llamado El Camino, fue un Eser, de gran sabiduría, que se sobrepuso a los efectos de la maquinaria de hipnosis, amnesia del viejo imperio, y escapó de la tierra. Su comprensión de la naturaleza de un Eser debe haber sido muy buena para lograr esto. Según la leyenda común, su última vida como ser humano la pasó en un pequeño pueblo de China. Contempló la esencia de su propia vida. Al igual que Gautama Siddhartha, se enfrentó a sus propios pensamientos y vidas pasadas. De este modo, recuperó algo de su propia memoria, su capacidad de inmortalidad. Como un hombre viejo, decidió dejar el pueblo e ir a la selva para partir de su cuerpo.
El guardia de la puerta del pueblo lo detuvo, y le pidió que escribiera su filosofía personal antes de irse. Aquí hay un pequeño extracto con los consejos que dejó sobre el camino, para redescubrir su propio espíritu. El que mire no lo verá, el que escuche no lo oirá, el que tantee no lo alcanzará. La no entidad amorfa, es la inmóvil fuente de movimiento. La esencia infinita del espíritu es la fuente de la vida. Espíritu es uno mismo. Las paredes forman y sostienen una habitación, pero el espacio entre ellas es más importante. Una olla se forma de barro, pero el espacio formado en ella es más útil. La acción es causada por la fuerza de la nada en algo, así como la nada del espíritu es la fuente de toda forma. Se sufre grandes aflicciones, porque uno tiene un cuerpo. Sin un cuerpo, ¿qué aflicciones se podrían sufrir? Cuando uno se preocupa más por el cuerpo que por su propio espíritu, uno se convierte en el cuerpo y pierde el camino del espíritu. El yo, el espíritu, crea la ilusión. La ilusión del hombre es que la realidad no es una ilusión. Aquel que crea ilusiones y las hace más reales que la realidad, sigue el camino del espíritu y encuentra el camino del cielo. 593 a.C., la historia del Génesis escrita por el pueblo judío, describe a ángeles, o hijos de Dios, apareándose con mujeres de la tierra, a quienes les engendraron hijos. Estos eran probablemente renegados del viejo imperio. También pueden haber sido piratas espaciales o comerciantes de un sistema fuera de la galaxia que vinieron a adueñarse de recursos minerales o a hacer contrabando de drogas. El dominio observado que en la Tierra, hay muchos visitantes de planetas y galaxias vecinas, pero rara vez se detienen a vivir aquí. ¿Qué clase de seres querrían vivir en un planeta prisión si no están obligados a hacerlo? El mismo libro también cuenta la historia de un hombre llamado Ezequiel, que fue testigo del aterrizaje de una nave espacial o aérea, cerca del río Quebar en Caldea. Su descripción del artefacto utiliza un lenguaje técnico muy arcaico, pero se trata de una descripción muy precisa de una nave exploradora del viejo imperio. Es similar a los vimanas, que fueron vistos por los pueblos que habitaban la base del Himalaya. Su relato del Génesis menciona también que Jehová diseñó cuerpos biológicos para que vivieran 120 años en la Tierra. Los organismos biológicos en la mayoría de los planetas clase 7 en soles del tipo 12, suelen ser diseñados para durar un promedio de unos 150 años. Los cuerpos humanos en la Tierra solo duran alrededor de la mitad. Sospechamos que esto se debe a que los administradores de la prisión han alterado el material biológico de los cuerpos humanos en la Tierra para que estos mueran con más frecuencia, para que los seres que habitan en ellos se reciclen a través del mecanismo de amnesia con mayor frecuencia. Cabe señalar que gran parte del Antiguo Testamento fue escrito durante la cautividad de los judíos que fueron esclavizados en Babilonia, que estaba fuertemente controlada por sacerdotes del viejo imperio. El libro introduce una falsa sensación de tiempo y un falso concepto del origen de la creación. La serpiente es el símbolo del viejo imperio. Aparece en el comienzo de su historia de la creación, o como dicen los griegos, Génesis, y es la causa de la destrucción espiritual de los primeros seres humanos, que son metafóricamente representados por Adán y Eva. El Antiguo Testamento, claramente influenciado por las fuerzas del viejo imperio, da una detallada descripción de los seres, siendo introducidos en cuerpos biológicos en la Tierra. Este libro también describe muchas de las actividades de lavado de cerebro del viejo imperio, incluyendo la instalación de falsos recuerdos, mentiras, supersticiones, los mandamientos para olvidar, y toda clase de trucos y trampas diseñadas para mantener a los seres en la Tierra. Lo más importante es que destruye la conciencia de que los seres humanos son seres espirituales inmortales. 580 a.C., el oráculo de Delfos fue un templo en una red de muchos templos oráculo. Cada templo era un centro de comunicaciones. Los sacerdotes del viejo imperio designaban a un dios local para cada templo. Cada uno de los templos en esta red se encuentra precisamente ubicado a intervalos de 5 grados de latitud desde la ciudad capital de Tebas, por toda la zona del Mediterráneo hasta el norte en el mar Báltico. Los santuarios sirvieron, entre otras cosas, como una grilla para albergar balizas electrónicas, más tarde llamadas onfalos. La disposición en cuadrícula de los sitios de oráculo solo puede verse a kilómetros sobre la Tierra. La red original de balizas de comunicación electrónica se desactivó cuando el sacerdocio se dispersó, y fueron sustituidas por piedras talladas. El símbolo del sacerdocio del viejo imperio es una pitón, un dragón o serpiente. Se le llamó el dragón de la tierra, en Delfos, que siempre es representado en esculturas y en pinturas de serpientes en vasijas. En la mitología griega el guardián de la piedra Onfalos en el templo de Delfos fue un oráculo que se llamaba Pitón, la serpiente. Ella fue un ser que fue conquistada por un dios, llamado Apolo. Él la sepultó debajo de la piedra Onfalos. Este es un caso de un dios, fundando su templo sobre la tumba de otro. Este es un eufemismo muy acertado para describir a las fuerzas del dominio que detectaron y desbarataron la red de templos del viejo imperio en la tierra.
Este fue uno de los golpes mortales a la fuerza del viejo imperio, en el sistema solar de la Tierra. 559 a.C., el oficial al mando del batallón del dominio que se perdió en 5965 a.C., fue detectado y localizado por un grupo de búsqueda enviado a la Tierra por la fuerza expedicionaria del dominio. Él se encarnó como Ciro II de Persia durante ese tiempo. Un sistema único de organización fue utilizado por Ciro II, y los miembros de ese batallón que lo siguieron desde la India a través de su progresión de vidas humanas en la Tierra. En parte, les permitió construir el imperio más grande en la historia de la Tierra a esa fecha. El grupo de búsqueda del dominio que lo localizó, viajó alrededor de la Tierra en busca del batallón perdido por varios miles de años. El grupo estaba formado por 900 oficiales del dominio, divididos en equipos de 300 cada uno. Un equipo buscó en la Tierra, otro grupo buscó en los océanos y el tercer equipo se ocupó del espacio que rodea a la Tierra. Hay muchos informes realizados por diversas civilizaciones humanas sobre sus actividades, las que por supuesto, no eran entendidas por los humanos. El grupo de búsqueda del dominio ideó una amplia variedad de dispositivos electrónicos de detección, necesarios para realizar un seguimiento de la firma electrónica o longitud de onda de cada uno de los miembros del batallón desaparecido. Algunos fueron usados en el espacio, otros en la Tierra, y dispositivos especiales fueron inventados para detectar a seres, bajo el agua. Uno de estos dispositivos electrónicos de detección fue descrito como un árbol de la vida. El dispositivo es, literalmente, una herramienta diseñada para detectar la presencia de vida, que es un ser. Este era un generador de una gran pantalla electrónica, diseñada para permear amplias áreas. Para los humanos antiguos en la Tierra este se parecía a una especie de árbol, ya que estaba compuesto por una red entrelazada de generadores y receptores de campo electrónico. El campo electrónico detecta la presencia de un ser, ya sea que el ser esté ocupando un cuerpo, o que se encuentre fuera de este. Una versión portátil de este dispositivo de detección fue llevada por cada uno de los miembros del grupo de búsqueda del dominio. Tallas de piedra en Sumeria muestran seres alados con instrumentos en forma de piña para escanear los cuerpos de los seres humanos. También muestran las baterías de alimentación del escáner, las que se representan como canastas estilizadas o baldes de agua, transportados por seres alados con cabezas de águila. Los miembros de la unidad aérea del grupo de búsqueda del dominio, liderados por Ahura Mazda, eran conocidos como los dioses alados, según la interpretación humana. A lo largo de la civilización persa hay una gran cantidad de bajorrelieves tallados en piedra que representan a las naves espaciales con alas, que denominaron Farabahar. Los miembros de la unidad acuática del grupo de búsqueda del dominio fueron denominados Oans por los seres humanos locales. Tallas de piedra de los así llamados Oans los representan vistiendo trajes de buceo plateados. Ellos vivieron en el mar y fueron vistos por la población humana como hombres disfrazados de peces. Algunos miembros del batallón perdido fueron encontrados en los océanos habitando cuerpos de delfines o ballenas. En tierra firme, los miembros del grupo de búsqueda del dominio fueron conocidos como Anunnaki por los sumerios y como Nefilim en la Biblia. Por supuesto, su verdadera misión y actividades nunca fueron revelados al Homo sapiens. Sus actividades han sido encubiertas deliberadamente. Por lo tanto, las historias humanas y leyendas sobre los Anunnaki y los otros miembros de los grupos de búsqueda del dominio no han sido entendidos y fueron muy mal interpretados. En ausencia de datos precisos y completos, cualquier observador de un fenómeno supondrá o creará hipótesis de explicaciones en un intento por encontrarle sentido a la información. Por lo tanto, aunque la mitología y la historia podrían estar basadas en eventos reales, estos están del mismo modo plagados de malentendidos y evaluaciones malinterpretadas de la información, embellecida además, con suposiciones, teorías e hipótesis, que son falsas. La unidad espacial de la Fuerza Expedicionaria del Dominio se muestra volando en un disco alado. Esta es una alusión al poder espiritual de los seres, como así también a la nave espacial utilizada por el grupo de búsqueda del dominio. El comandante del batallón perdido, conocido como Ciro II, fue un ser que fue considerado como un mesías en la tierra, tanto por los judíos como por los musulmanes. En menos de 50 años, estableció una filosofía altamente ética y humanitaria, que llegó a todas las civilizaciones occidentales. Sus conquistas territoriales, organización de personas y proyectos de edificios monumentales no tienen precedentes ni antes ni después. Tales logros radicales en un corto periodo de tiempo solo pudieron haber sido alcanzado por un líder y un equipo de oficiales capacitados, pilotos, ingenieros y miembros de la tripulación de una unidad del dominio, funcionando en equipo, que había sido entrenados y habían trabajado juntos durante miles de años. A pesar de que hemos descubierto la localización de muchos de los seres del batallón perdido, el dominio ha sido incapaz de restaurar su memoria y volverlos al servicio activo por el momento.
Por supuesto que no podemos transportar seres que habitan en cuerpos biológicos a las estaciones espaciales del dominio, ya que no hay oxígeno en nuestras naves espaciales. Tampoco mantenemos instalaciones de soporte de vida para entidades biológicas allí. Nuestra única esperanza ha sido localizar y reavivar la conciencia, la memoria y la identidad de los seres del batallón perdido. Algún día ellos serán capaces de reunirse con nosotros. 200 a.C., los últimos restos de las civilizaciones de pirámides del Viejo Imperio están en Teotihuacán. El nombre azteca significa lugar de los dioses, o donde los hombres se transformaron en dioses. Al igual que la configuración astronómica de las pirámides de Giza en Egipto, todo el complejo es un preciso modelo a escala del sistema solar, que refleja con precisión las distancias orbitales de los planetas interiores, el cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Dado que el planeta Urano solo fue descubierto en la Tierra, con modernos telescopios en 1787, y Plutón no fue descubierto hasta 1930, se desprende que los constructores tuvieron información de otras fuentes. Un elemento común de las civilizaciones de pirámides alrededor de la Tierra es el uso constante de la imagen de la víbora, dragón o serpiente. Esto se debe a que los seres que implantaron estas civilizaciones aquí quisieron crear la ilusión de que los dioses son reptiles. Esto es también una parte de la ilusión diseñada para perpetuar la amnesia. Los seres que colocaron estas civilizaciones falsas en la Tierra son seres, igual que ustedes. Muchos de los cuerpos biológicos habitados por seres, en el Viejo Imperio, son muy similares en apariencia a los organismos en la Tierra. Los dioses no son reptiles, aunque a menudo se comportan como serpientes. 1034 a 1124 después de Cristo, todo el mundo árabe fue esclavizado por un hombre, Hassan ibn al-Sabba, el viejo de la montaña. Él estableció la Hassassin, que operaba una parte del maometismo que controlaba por el terror y el miedo a gran parte de la India, Asia Menor y gran parte de la cuenca mediterránea. Ellos conformaron una organización sacerdotal que utilizaba un mecanismo de control mental muy efectivo y una herramienta de extorsión que permitió a los asesinos controlar el mundo civilizado durante varios cientos de años. Su método era simple. Hombres jóvenes eran secuestrados y mantenidos en un estado de inconsciencia con hachís. Entonces eran llevados a un jardín lleno de hermosas huríes de ojos negros, de leche y miel. En un harén decorado con ríos se les decía que estaban en el paraíso. Se les prometía que podrían regresar a vivir allí para siempre si se sacrificaban como asesinos de quien se les hubiera mandado a matar. Finalmente los hombres eran despertados y empujados de nuevo al mundo para llevar a cabo la misión de asesinato. Mientras tanto, el viejo de la montaña enviaba un mensajero al califa, o a cualquier gobernante rico a quienes les exigía el pago de camellos cargados de oro, especias, incienso, u otros objetos de valor. Si el pago no llegaba a tiempo, el asesino sería enviado para matar al deudor. No había prácticamente ninguna defensa contra el agresor desconocido, que quería llevar a cabo su misión, matar y volver al cielo. Este es un ejemplo muy crudo de lo simple y efectiva que una operación de lavado de cerebro y control mental puede ser, cuando se la utiliza con habilidad y con fuerza. Es una demostración a pequeña escala de la operación de amnesia y control mental que el Viejo Imperio utiliza contra toda la población de seres de la Tierra. 1119 después de Cristo, los caballeros templarios se establecieron como una unidad militar cristiana después de la Primera Cruzada, pero rápidamente se transformó en la base del sistema bancario internacional, con el objetivo de acumular dinero para llevar a cabo la agenda de los operarios de los vestigios del Viejo Imperio en la Tierra. 1135 a 1230 después de Cristo, la fuerza expedicionaria del dominio, la aniquilación de los últimos restos completa de la flota espacial del Viejo Imperio, que operaba en el sistema solar de la Tierra. Desafortunadamente, su antigua operación de control permanece en gran parte intacta. 1307 después de Cristo, caballeros templarios fueron disueltos por el rey Felipe IV de Francia, que estaba muy endeudado con la orden. Él presionó al Papa Clemente V, para que condenara a los miembros de la orden, los arrestara y torturara, para que dieran falsas confesiones y los quemara en la hoguera en un esfuerzo por borrar su deuda mediante la incautación de todas sus riquezas. La mayoría de los templarios huyeron a Suiza, donde establecieron un sistema bancario internacional que secretamente controla la economía de la Tierra. Los agentes del Viejo Imperio actúan como una influencia invisible en los banqueros internacionales. Los bancos funcionan clandestinamente como combatientes provocadores, que promueven y financian secretamente la fabricación de armas y la guerra entre las naciones de la Tierra. La guerra es un mecanismo interno de control sobre la población penitenciaria. El propósito del genocidio y las matanzas sin sentido, de las guerras financiadas por estos bancos internacionales, es evitar que los seres de la Tierra puedan compartir una comunicación abierta,
cooperar juntos en actividades que podrían permitir a los seres prosperar, alcanzar la iluminación y escapar de su prisión.